Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. En este instante estoy transmitiendo desde acá de Texas, Dallas, en la casa de mi amiga, hermana chiquita, con su esposo Jorge. Y vamos a empezar el estudio de día. Bueno, el estudio de día tiene que ver con la continuación de lo que estamos viendo en el libro de Éfeso, la carta a los Efesios. Y que, y que es un estudio bien complicado porque Pablo, a través de la carta a los Efesios, él establece muchos conceptos, principios y da a conocer verdades muy grandes. Entonces, déjenme compartir, como siempre, el Ministerio de Bethesda Casa Central, USA con el pastor Ronald, y el Ministerio en Chile, dentro de los pastores del Ministerio de Chile está Oscar Muñoz y estoy yo, Samuel Reina. Así que vamos a ir viendo, desgranando lo que hoy día va a ser el estudio de hoy día. Entonces tenemos el estudio de la carta a los Efesios, estudio número 7. 7. Vuelvo a insistir, yo siempre les explico a ustedes que el número del estudio no tiene que ver con el capítulo, tiene que ver con una secuencia, una serie de, digamos, de estudios que pueden abarcar unos 2, 3 versículos o un capítulo completo. Nunca se da ese caso realmente, porque uno va tratando de hacer el estudio versículo a versículo o texto a texto o un grupo de versículos para que sea más entendible. Entonces vamos adelante, vamos a leer lo que vamos a estudiar hoy día. Nosotros estamos estudiando hoy día la carta a los Efesios del capítulo 2, versículos 6 al 10. Y leamos. Ya habíamos leído un momento sobre lo que Pablo llama sobre la riqueza del Señor, habla sobre las condiciones que fuimos salvos y lo que eso significa para nuestras vidas. Entonces, continuando con eso, vamos a leer en Efesios 2, 6 al 10, dice, y juntamente con él nos resucitó. Ah, ahí ya viene un concepto muy especial, que estamos muertos. Si nos resucitó es porque estábamos muertos, pero muertos como muertos físicos, espiritualmente, y ahí vamos a ver. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es el texto de día. Y se dan cuenta que hay muchas cosas bonitas, que suenan bonitos, que se dicen, pero que no siempre son fáciles de entender. La mayoría de las veces son difíciles de entender. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de aquellas cosas. Dice, una vez más, se repite los conceptos del primer capítulo, pero con mayor énfasis, porque la misericordia de Dios y las abundantes riquezas de su gracia. Una vez más nos preguntamos si somos capaces de entender y dimensionar lo que esto significa, porque las palabras en sí mismas suenan muy agradables a nuestros oídos. Entonces cuando dice de la abundante riqueza de su gracia y, y habla sobre la misericordia de Dios, lo grande que es la misericordia de Dios. Entonces vamos, y sin embargo tiene una connotación que requieren del poder revelador del Espíritu Santo. Esta revelación no es colectiva, o sea, la revelación nunca ha sido colectiva. No, es súper importante eso. La revelación generalmente es tan personal. ¿Qué significa revelar? Correr el velo. Revelar es correr el velo. Y cuando hablamos de revelar, estamos hablando de que una palabra que yo no entiendo se me hace entendible, muy fácil, o logro comprender su dimensión. Y puede ser algo grande, pero yo no lo puedo estar transmitiendo a la otra persona porque no me van a entender. Ellos tienen que tener la misma revelación o esa abertura de ojo. Recuérdense que los discípulos de Jesús que iban camino a Emaús,
después de la muerte de Jesús. Iban caminando y conversando entre ellos y se les acerca Jesús y no lo reconocen, ¿verdad? Y la Biblia dice que conversaron con él, al final lo invitaron a pasar, insistieron tanto en que Jesús pasara a comer con ellos, a pernoctar, y cuando están sentados a la mesa, dice la Biblia que partió el pan Jesús y se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. Eso de abrir los ojos es lo que entendemos por revelación. O sea, la revelación es, yo estoy leyendo el texto, pero el texto para mí empieza a hacerse comprensible para mi alma, para mi espíritu, para mi mente. Y yo empiezo a comprender qué es lo que el texto está diciendo. Entonces, estos textos necesitan eso, de la revelación de Dios. Tal revelación no es colectiva, no es que yo se la transmito. Y esto ha generado discusiones, peleas, porque de repente hay personas que tienen una revelación o van a un evento y Dios les habla y sus ojos se han abierto a una nueva dimensión o nueva verdad. Y cuando llegan a sus lugares a compartir con sus hermanos más próximos, ellos quieren que ellos entiendan las cosas de la misma manera que la están comprendiendo ellos, pero no es siempre así. O sea, generalmente no lo es, porque la revelación es personal, no es colectiva. Denme un minuto, por favor. Necesitaba un vasito de agua, así que no. Entonces, como estoy diciendo, la revelación no se transfiere. ¿Qué méritos debemos hacer para que Dios abra nuestra mente y nos revele su palabra? O sea, yo tengo que hacer un mérito para que la palabra de Dios yo la pueda comprender y se me abran los ojos. ¿Qué tengo que hacer para que eso ocurra? Eh, y Dios nos revele su palabra, según la Biblia, ninguno. Muy bien, Dios dice que es galardonador de los que le buscan. En Hebreo 11:6 usted dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, galardón es un premio, entrega un premio a los que le buscan. Y también dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías. O sea, esto de la revelación depende de con qué pasión, con qué gana, con qué deseo personal tenga de la búsqueda de Dios, de cómo quisiera que Dios se revelara en mi vida. Eso tiene que ver con eso, no tiene que ver con una cuestión de mérito, porque yo me lo merezco o no me lo merezco, puedo tener revelación de Dios. No es así. Entonces vamos un poquito más allá. Dijimos que estos textos necesitan revelación. Ahora vamos a partir desmenuzando lo que es la palabra de Dios. Dice que el primer versículo que vamos a ver está en Efesios 2:6, el primero. Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Veamos, veamos. Vamos a ver. Dice, en el momento en que Jesucristo resucitó, nos convertimos en más que vencedores, porque con su muerte Jesucristo nos salvó de la condenación eterna, ya que en la infinita sabiduría de Dios y su más profundo sentido de justicia, porque si Dios no es justo, toda esperanza está perdida, el pecado debe ser castigado y la condena es la muerte eterna. O sea, si Dios hubiese dejado pasado por alto nuestras transgresiones y no hubiese actuado sobre nosotros, si Jesucristo, si Dios hubiera dicho, bueno, no importa ya, esto que así, entonces, ¿en qué podríamos hallar justicia? Si Él no hizo justicia frente al pecado, frente a la maldad, frente a la desobediencia, ¿cómo iba a hacer? Por eso necesitamos un Salvador, porque Dios no iba a dejar que las transgresiones que cometimos no tuvieran un castigo, porque su misma palabra y su misma ley y su mismo decir, sus preceptos, no solamente sus mandamientos, él dijo, el alma que cae, esa morirá. Entonces el pecado iba a traer una consecuencia de la muerte. Y por tanto Dios no puede dejar eso pasar. Entonces, y nosotros que estamos siempre deseosos de justicia, estamos siempre deseosos
que haya justicia en el mundo, en nuestra vida, alrededor nuestro, nos damos cuenta que ni nosotros, ni el mundo, ni los jueces, ni la policía, ni el gobierno, ni ninguna persona practica la justicia. Puede haber personas que sean más virtuosas y se acerquen a ser justos, pero en general no hay justicia. Y eso algunas veces nos molesta, nos afecta, nos deprime, y quisiéramos conocer si hay alguien justo. Entonces empezamos a poner la mirada nuestra en Dios. Bueno, si no hay nadie justo, tiene que haber alguien. Dios es justo entonces. Dios tiene que ser el único justo que hay, el único justo al cual podemos confiar. Pero no podíamos decir que Dios es justo si hubiese dejado pasar el pecado, si no hubiese condenado el pecado. Y Dios lo condena. Dios es justo y la justicia de Dios se revela a nosotros. Entonces, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados para satisfacer la justicia de Dios, para que Dios fuera satisfecho, porque nosotros estábamos condenados, no había por dónde. El juicio se nos venía sobre nosotros y la condenación también. Entonces, cuando Jesús resucitó, nos convertimos más que vencedores, porque ya no solamente estamos perdonados de nuestros pecados, sino que también nos dio vida, o sea, nos resucitó. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Digamos. Entonces, sigamos en esta visión. Y si Dios hubiese dicho hasta ahora borrón y cuenta nueva, y nadie hubiese pagado por el pecado, entonces ni Dios hubiese sido justo. Si dije, bueno, muchachos, de ahora borrón y cuenta nueva, ya de aquí en adelante, ¿y qué pasa para atrás? ¿Qué pasó para atrás? ¿Qué? No se preocupen, un condonazo, se condonan todas las deudas. Pero no es así la cosa. Entonces nosotros, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra visión, quisiéramos o no quisiéramos, habríamos perdido la última esperanza de justicia en nuestra mente y en nuestro corazón. Ni siquiera Dios es justo, pero Dios es justo. Pero Dios que es justo, envió a Jesucristo a pagar la deuda. Esto nos salva de la condenación eterna. O sea, el día que nos enfrentemos al juicio final y Dios nos pida cuenta de nuestros pecados, porque dice que por nuestras obras debemos ser juzgados. Entonces no va a haber ningún mérito en nosotros del cual Dios diga, no, ustedes van a quedar absueltos. Pero el día que nosotros presentemos juicio, Jesucristo mismo se va a parar para decirle a Dios que Él pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser condenados y nos vamos a ser puestos aparte, separados, solamente por el hecho de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Haber dicho a Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí y abro mi corazón para recibirte. Ese acto, dice la Biblia, que inscribió nuestros nombres en el libro de la vida. Y el día que venga el juicio de Dios, se van a abrir los libros, dice la Biblia, y los muertos van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, y otro libro a ser abierto, que es el libro de la vida. Y aquel que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego, fue condenado. Entonces Jesucristo con su muerte nos salva, pero la muerte de Jesucristo no nos da vida, sino la salvación, que es lo que estamos hablando. Pero su resurrección nos dio vida y fuimos resucitados juntamente con Él. Por eso el bautismo es súper importante. El bautismo es el símbolo de todo lo que estamos hablando. El bautismo significa que yo me sumerjo en el agua para morir con Cristo y ese acto a mí me salva. Y cuando emerjo del agua, me emerjo resucitado juntamente con Cristo, que es el símbolo del bautismo. Por eso el bautismo lo hacemos por inmersión. La gente se mete entera del agua, se hunde y muere el símbolo de que está muriendo con Cristo para salir a una nueva vida. Entonces, como lo hemos dicho, Pablo está hablando de eso, de que morimos con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y es súper importante porque esa muerte que Dios nos está hablando, esa muerte que el Señor nos está expresando, que estamos viendo, decimos, bueno, muertos en Cristo Jesús, fue con Él, porque merecíamos la muerte como castigo. Entonces es súper importante. Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y nos dio la salvación, pero Jesucristo al resucitar nos dio la vida
pero la muerte de Jesucristo no nos da vida, sino salvación, pero su resurrección nos dio vida y fuimos resucitados juntamente con Él. La Biblia enseña que cuando Jesucristo fue alzado a las alturas, al cielo, cuando llegó a los lugares celestiales, donde se manifiesta Dios directamente con Él, es que no me gusta decir donde vive Dios, donde está Dios, donde está viviendo, es que Dios vive en todo lugar. Dios fue el creador de todo el universo, Dios está en todo lugar. Entonces decir, es el cielo donde está Dios. Dios no está en el cielo, está en todas partes. Dios lo abarca todo. Pero el lugar donde está manifestándose Dios directamente en su reinado, en ese lugar, cuando Jesucristo resucitó y fue alzado en las nubes para ser llevado a ese lugar donde está manifiesto Dios, eh, donde se manifiesta Dios, se sentó a la diestra del Padre. O sea, retomó el lugar que le correspondía. Eso de sentado son todas cosas simbólicas. Es un lenguaje humano para expresar algo divino, porque Dios no tiene trono, de la tierra entera, el universo, todo es su trono. No es un trono físico, pero lo simbolizamos. Cuando decimos que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, por eso yo pongo ahí la palabra sentarse entre paréntesis, se sentó a la diestra del Padre, lo tomó el lugar que le correspondía, nada más. Acuérdense que los mismos demonios, cuando lo ven, reconocen que él es lo conocían de antes y que estaba, que era el santo de Dios. Entonces, se sentó en el lugar de autoridad y nos dice algo que es difícil de entender y disponer, y es que estamos sentados juntamente con Él. ¿Y por qué es difícil? Porque como estamos sentados juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que estamos sentados? Es muy difícil de comprender, porque si Jesucristo resucitó y nos dio vida a resucitar, nosotros también resucitamos con Él. ¿De qué muerte? De la muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos vida. Nuestra vida giraba en torno a lo terrenal y no tenía otra visión. Y recuérdense que la vez pasada vimos que el alma del ser humano se alimenta de Dios. No hay otro. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. No tenemos otra posibilidad. No tenemos otra posibilidad que Dios alimente nuestras almas. Por eso debe tener claro que la muerte, voy a decir una vez más, la muerte de Jesucristo nos dio salvación, pero no vida. Y la resurrección de Jesucristo nos trajo la vida juntamente con Él. O sea, si Jesús hubiese muerto, no hubiésemos librado del pecado, de la condenación eterna. Pero la resurrección de Jesucristo nos trajo la vida. Y eso es cuando se llena nuestra alma, porque el único que llena nuestra alma, el único que satisface nuestra alma es Dios. O si no seríamos verdaderos, verdaderos, eh, verdaderos zombies, personas que estamos aquí, pero que no estamos siendo y no siendo. Entonces seríamos muertos vivientes. Y hay mucha gente, y eso es lo que está pasando con mucha gente que no tiene a Cristo. Son muertes vivientes, que están tratando de obtener vida en el quehacer diario, en los deseos de su carne, satisfaciendo sus anhelos personales, tratando de satisfacer los anhelos de su mente, con logros personales, con satisfacciones de nuestros sentidos o de los sentidos, pero eso no llena el alma. Es solamente Dios que llena el alma. Es solamente Jesucristo que llena el alma. Entonces, este difícil texto de entender que nos enfrentamos a la dieta, quiere decir que nosotros también estamos puestos en una posición de autoridad que no muchas veces no sabemos ejercer y no sabemos dimensionar, porque Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y nos sentamos juntamente con Él en una posición de autoridad. ¿Autoridad contra qué? Contra Satanás, contra el poder del diablo, contra el poder de la carne en nuestra vida, contra el pecado. Nos sentó en una posición de autoridad y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en esa posición de autoridad y de poder, ¿verdad? Y que no ejercemos por ignorancia. Y debemos creer por fe que estamos sentados juntamente con Cristo
esa posición de autoridad a la diestra del Padre. Vamos a leer un poquito más. Leemos el versículo 7, dice, ¿para qué nos sentamos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Mostrar qué? Las abundantes riquezas. ¿Qué riquezas? De su gracia. ¿Y mostrarle a quién? Dice, a los siglos dice, estamos puestos en una posición de autoridad para mostrar las riquezas de su gracia, en su bondad, o sea, en su misericordia, para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, nuevamente surge esta situación tan complicada de tratar de entender estos textos que suenan súper bonitos, pero tratemos de ir desgranando esto. Este es un gran texto a explicar. ¿Cómo podemos ver y entender estas abundantes riquezas a mostrar en los siglos venideros? Estas riquezas son enormes, pero quiero tomar un ejemplo. Estas riquezas son de mucho tipo, pero veamos un ejemplo que hay en esta riqueza a mostrar, porque dice, esta abundante riqueza a mostrar en los siglos venideros. ¿Qué vamos a mostrar en los siglos venideros? Dice, estas riquezas son enormes, pero quiero tomar un ejemplo práctico, que es un testimonio visible e innegable de que podemos apreciar día a día y seguiremos viendo hasta el regreso de Jesucristo. El poder transformador y renovador del Evangelio de Jesucristo ha cambiado a cientos de millones de personas. En el transcurso de la vida podemos ver visiblemente la riqueza, personas, ebrios, drogadictos, asesinos, que no daban una chaucha, un centavo, un peso por esas personas, que eran una lacra social, personas que destruían sus hogares, muchos de ellos maltratadores, muchos de ellos asesinos, o muchas personas de estas, ebrios, borrachos, que tú los veías perdidos y que la sociedad los veía perdidos. De pronto esta persona tiene un encuentro con el Señor y tiene una transformación visible a todo el mundo. Por eso dice, para mostrar la riqueza de su gloria o la riqueza de su gracia. Entonces, y la gente dice, ¿cómo es que esta persona tuvo esa transformación? Y no estamos hablando de uno, sino de cientos de personas, de millones de personas que han sido sujetos a esta gracia y han visto en sus vidas una transformación tremenda. Yo estoy tomando un punto de estas riquezas, un punto, que es la transformación de vida, que es evidente. Por eso dice, para mostrar bueno, leo de nuevo, dice, para que lo vean, dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿A quién? ¿A quién le vamos a mostrar? Al mundo entero, a todo el mundo que son testigos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas abundantes riquezas? Bueno, un aspecto de esa riqueza que lo tengo como ejemplo, es cómo Dios Jesucristo ha transformado vida y que todo el mundo ha visto, se le ha mostrado, por eso podemos mostrar, ¿verdad? La abundante riqueza de su gracia. Esto es enorme, ver a un señor que era un tipo perdido en la droga, que no tenía vuelta que dar, una lacra social que hacía sufrir a su familia, y de pronto tiene un impacto con Jesucristo y sale de todo eso y empieza a servir hasta la muerte a Jesucristo. Empieza a ser un buen padre, un buen esposo, empieza a transformarse, ¿verdad? Eso es parte de la riqueza. No vamos a entrar en, oye, pero hay gente falsa. Sí, hay gente que nunca fue tocada, acuérdense, y por eso yo quiero que ustedes entiendan bien esto. Dice, por gracia soy salvo. O sea, que la gracia que nosotros nos salva, la gracia es algo que no todos reciben, porque la Biblia dice, el Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, no que una persona vaya a la iglesia, no que una persona hable de la Biblia, no que una persona diga cuánto conocimiento tiene de la Escritura, eso lo hace parte de esta gracia, de la abundante riqueza. No, sino que es lo que se hace visible. Por eso les quería poner este ejemplo, que dentro de esa abundante riqueza es la transformación de Jesucristo que se ha hecho visible. Por eso dice, para mostrar visible a cuánta persona en todos los siglos venideros, y no solamente en esto, sino que cuando hablamos de venidero también hablamos después de la resurrección, porque personas que realmente tenían su vida completamente perdida van a ser parte de eso. Y esa misma riqueza
fue la que Jesucristo mostró cuando Él dice que los prostitutas y los pecadores van, o los cobradores de impuestos, toda esta gente publicana que se llamaba, iban delante de los fariseos al reino de Dios, porque estas personas fueron impactados por el Señor y su vida transformada. Una persona que la sociedad no daba nada por ella y no los quería la sociedad, ha sido transformado. Entonces, el poder transformador y renovador del Evangelio de Jesucristo ha cambiado a cientos de millones de personas. Entonces, ahí tenemos un aspecto de estas abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Dice, va a mostrar, ¿qué mostrar? Estas cosas que están mostrándose, esta abundante riqueza. Hay otro aspecto de esta riqueza, como son el bienestar económico, las bendiciones particulares de las personas, el hecho de poder ser un aporte para bendecir a la sociedad, una persona que dice, bueno, es que yo no sé nada, y de repente el hombre está sirviendo y dice, pues yo no tengo capacidad, es que no las tiene. ¿Y cómo aparecieron esas capacidades? De las riquezas, de esta abundante riqueza, aparecieron dones que no estaban, que no se tenían, que dio capacitación, que Dios dio valor, que Dios infligió a una persona que siempre fue un cobarde, y de repente esta persona aparece con un valor. Bueno, todo eso está en la abundante riqueza de Dios que mostró al siglo venidero y que la gente se sorprende. Muchas veces los sistemas sociales, ¿verdad? Y de justicia invierten mucho dinero y todo tipo de recursos en cambiar y reeducar o readaptar socialmente al drogadicto, alcohólico, ladrón, asesino, abusador, fracasado, enfermo, etcétera, con muy pobre o ningún resultado. En la cárcel viven tratando de que las cosas sean diferentes, pero no se logra. No se logra que la gente tenga una vida diferente. De algunas veces sale y salen peor, o salen tratando de fingir que han cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio no se ha producido desde adentro. Y las personas vuelven a lo mismo, vuelven a la droga. Ahora, no significa que estos sistemas sociales siempre fracasen. Algunas veces sí tienen resultados, pero, como digo ahí, escasos, o pobres, o sin ningún resultado. Pero cuando el Señor ha tocado una vida, la transforma. Entonces, y ahí tenemos ese contraste, estas riquezas, que no son riquezas físicas, no son cuestiones de dinero, sino que el poder transformador es una tremenda riqueza. Vamos un poquito más adelante. Sin embargo, las abundantes riquezas de su gracia dadas a conocer tienen como testimonio haber logrado cambiar la vida de muchas personas, dándole una poderosa victoria sobre su adicción, cambiando la mente del asesino, ladrón, abusador, etcétera, y convirtiéndolo en una persona de bien y propósito. Esa es una pequeña expresión de la abundante riqueza. Ahora espero que ahora el texto para usted pueda tener más sentido cuando dice la abundante riqueza. ¿Cuál es la abundante riqueza? Bueno, ya le di un ejemplo, el poder transformador. La otra abundante riqueza es cuando tú, una persona que no tenía ni un don, tú tienes un don y tú te conviertes en una persona que sirve. ¡Wow! Dije yo, se convirtió en un servidor. De repente una persona cuya personalidad le impedía, era una persona muy cobarde, de repente esta persona tiene valor. Por eso incluso nosotros cantamos eso, nosotros cantamos la abundante riqueza y decimos, diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy. Y eso es parte de la riqueza de Dios. Ese constante, el débil ahora se hace fuerte, el pobre ahora es rico por esta gracia. Entonces, eso es un poco mostrar la abundante riqueza, porque por eso soy salvo, medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues en don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Llegamos al versículo 9 de lo que estamos estudiando. Y veamos un poquito más, ¿verdad? Veamos un poquito más que simplificar la expresión de la gracia de Dios a un regalo de Dios no es algo que yo comparta mucho. A mí no me gusta, aunque ayuda un poco para que la persona pueda entender un aspecto de esta gracia. Sí, el aspecto de que la gracia me salva y que se me otorgó sin que yo tuviera que hacer nada.
pero no basta con saber que la gracia salvadora de Dios me descargue del imposible de obtener la salvación por mi mérito. O sea, Dios saca de mí esa carga, por eso dice me descargue, de tener que yo encontrar una reconciliación con Dios, la salvación por medio de méritos personales, que es lo que busca la gente. La gente, generalmente las personas quisieran que les pidieran cosas para obtener la salvación, cosas que ellos pudieran hacer para quedar como tranquilos, porque les cuesta entender que la gracia de Dios me dio la salvación solamente por un acto de fe, a través de creer en Jesucristo. Por eso de repente vemos a personas haciendo estas mandas, rasgándose los tobillos, caminando largo o prometiendo hacer cosas medias difíciles físicamente a sus supuestos salvadores, porque al ser humano le cuesta creer y aceptar que la gracia de Dios lo salvó. Entonces, eh, la gracia de Dios es más que un regalo, es una impartición. ¿Por qué no basta esto? No basta por una sencilla razón, porque yo puedo leer y a lo mejor aceptar que Dios murió por mis pecados, creerlo, pero no me siento perdonado. Por eso la gracia de Dios es una impartición, porque si tú no te sientes perdonado, si la mochila de la carga del pecado, como lo dice Juan Bulla en su libro El Peregrino, lleva una carga sobre los hombros, una tremenda mochila, es una carga del pecado, del sentirse culpable y no saber que no tengo reconciliación con Dios y que estoy condenado, esa constante. Yo puedo decir, sí, acepto a Cristo, recibo a Cristo mi Salvador, y digo, bueno, tus pecados son perdonados, créelo, pero yo necesito algo más que el creerlo, necesito que venga algo y me haga sentir que Dios me perdonó y se lo haga sentir a mi alma y a mi cuerpo, a mi espíritu. Y eso es la gracia. La gracia es una impartición que viene a ti y te saca de tu mente, de tu alma y de tu corazón el sentido de culpabilidad. Aunque Satanás va a venir a tratar de hacerte sentir culpable, esa carga cayó en la cruz del Calvario y vino la gracia y te impartió esa fuerte poder de saber que no eres pecador y que estás reconciliado con Dios. Ojo en esto, porque, y claro, la gracia podemos interpretarla como un don de Dios, pero también es una impartición. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿eh? Volvemos a lo mismo. ¿De qué depende la gracia de Dios? De algo tan sencillo como lo dice la Biblia. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Mm? Entonces, cuando yo me acerco a Cristo a recibirlo, no puedo hacerlo con actitud de soberbia, como que Jesucristo me está haciendo un favor, o yo le estoy haciendo un favor a Cristo. No, hay gente que acude a la iglesia como haciéndole un favor a Dios. Dios no necesita que tú lo vayas a ver a la iglesia, Dios no está en la iglesia. No, es para satisfacer al pastor. En el caso mío, a mí me da lo mismo eso, porque al final es tu salvación la que está en juego. Entonces, sigamos un poquito más allá. Dice, entonces vamos viendo que, sino que también requiere que esta gracia imparta en mí la convicción interior de que estoy perdonado y quite literalmente la culpa de mi alma. Eso es una impartición de Dios que no todas las personas pueden obtener, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, y eso lo puede usted encontrar en, en 1 Pedro 5:5. Sigamos un poquito más. Entonces Pablo enfatiza que por la gracia de Dios somos salvos, para terminar con cualquier creencia religiosa que encuentre virtud en las obras de la ley y en los mandamientos para alcanzar salvación. O sea, es que yo soy una persona virtuosa, yo soy una persona que cumplo la ley de Dios, yo nunca le he hecho mal a nadie, en esa frase que usted va a escuchar, yo soy un hombre correcto, pero la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Y hay gente que sigue considerando que hay virtud en la forma de vivir su vida, en la forma de actuar, en la forma de cumplir los mandamientos de Dios como Él los ve, y que nunca le ha hecho mal a nadie, y que una persona... Pero la Biblia dice que no es así, y que si Dios tuviera que examinar la vida de esa persona, le mostraría que no es así.
Mire, dentro de la salvación, una de las cosas que produce el Espíritu Santo para que haya una conversión, no puede haber una conversión, que lo que es una conversión, un volverse a Dios, arrepentirse de los pecados y volverse a Dios. No puede haber una conversión si la persona no tiene una convicción de pecado. ¿Y qué es lo que es una convicción de pecado? Es que esa persona realmente se dé cuenta que es un pecador, porque si no lo cree, entonces de que se arrepiente, no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Y dentro de la obra del Señor, dentro de la gracia salvadora del Señor, dentro de la obra del Espíritu Santo, está que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. O sea, el Espíritu Santo hace la obra previa a la salvación, que es que la persona tenga ante sus ojos y ante su mente y su espíritu que es un pecador y pueda reconocer su condición de pecado y no haya virtud alguna en su vida y en su estilo de vida. No, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que cumplo los mandatos de Dios, mi vida es una vida correcta, por lo tanto yo no necesito salvación. Wow, eso. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene esa convicción fuerte, muy fuerte. Entonces Pablo dice, no. Dice, esto es por gracia, soy salvo. Si te queda alguna duda, esto es poder de Dios. Esto es un don de Dios, no nada. Tanto el hecho de que Dios te ha dado la salvación sin que te cueste nada, gracias, sin que tengas que hacer ni un esfuerzo, gracias, también te ha dado la, 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 la bendición de impartirte a ti ese perdón dentro de tu ser, para que dejes de arrastrar una conciencia, un alma cargada de culpa. Pum, ya se fue. Te lo dijo y lo hizo. Ah, pero espectacular eso. Te lo dijo y lo hizo. Te lo dio a conocer para que tú lo entendieras y lo confesaras y lo creyeras, y además lo hace para que la carga salga de tu vida. Nunca debemos olvidar que por gracia somos salvos, y esa gracia se canaliza por fe, y el cumplimiento de la ley y los mandamientos es una consecuencia de ser salvo y no un camino a salvación. Yo cumplo la ley y los mandamientos como una forma de agradecimiento y porque fluyen de mí, porque la Biblia dice que Dios los va a escribir con su dedo. Dice que Él escribió, puso en nuestros corazones, que escribió nuestra mente, o escribió nuestra mente y grabó nuestros corazones. Eso es su palabra, su ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que estamos siendo salvos por gracia. Estamos siendo salvos por la bendición. Y empezamos a actuar y a obrar como una consecuencia de ser salvos. No obramos para ser salvos, sino obramos como resultado de ser salvos. No obramos para alcanzar la salvación, sino que obramos como consecuencia de la salvación. Entonces, y de ahí es súper importante entender eso, y de ahí que nosotros hemos sido bendecidos con esta revelación de Pablo, cuando dice que el texto, leamos un poquito el texto, dice, por gracias, ¿dónde está? Dice, porque por gracia salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios, por eso digo, don más que regalo, es una impartición, es una bendición, es algo como los dones espirituales, es una manifestación de Dios. Bueno, vamos al último texto, al último versículo de día, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Súper. Termina el versículo 9 diciendo que no hay cabida a gloria personal, y esto tiene relación con que somos creación de Dios y no seres autocreados. Fuimos creados en el plan de Dios. Dios nos creó. ¿Y para qué nos creó? Bueno, ya hemos hablado mucho del propósito de Dios. Hemos hablado mucho que fuimos creados por Dios, porque Dios no quería tener una gran familia y nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con propósito, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Entonces fuimos creados por Dios, somos hechura suya, en Cristo. En Cristo, cuando hablamos en Cristo, es que tomó como base de sustento de nuestra creación Cristo.
De hecho, fuimos hechos a la imagen y semejanza de quién, de Jesucristo. Dice que fuimos hechos por Él y para los propósitos de Él. Entonces fuimos, por eso cuando hablamos es en Cristo, está, que significa que está basado en Cristo. Es decir, el sustento de la ayuda nuestra está en Jesucristo. Por lo cual, si queremos saber qué somos y qué tenemos que llegar a ser, basta con mirar a Jesucristo, porque somos hechura suya. Que, que, el pecado nos dio a una degeneración. Perdimos el género, perdimos la virtud, perdimos la esencia de nuestra creación. Entonces, ¿cómo recuperamos? Dice que Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros somos salvos y volvemos a nuestra hechura inicial. ¿Y cómo? ¿A qué tenemos que llegar a ser? ¿Cuál es la obra que Dios tiene que hacer con participación nuestra en nosotros? Miramos a Cristo. ¿Quieres saber cómo eras antes del pecado? Mira a Cristo. Y después tenemos la tremenda bendición en Gálatas de que Gálatas da un retrato de Cristo a través del fruto del Espíritu, con todas las características que tenía, que tiene la persona de Jesucristo. Entonces, la meta nuestra es llegar a ser como Cristo, que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros, que es lo que importa, porque en cuerpo nosotros no tenemos un cuerpo igual a Cristo. A nosotros se nos dio un cuerpo. Jesucristo tiene más que un cuerpo. Jesucristo es algo más allá. Él toma la forma humana, pero no es un cuerpo. Los ángeles también tienen un cuerpo diferente. Entonces la pregunta es, cuando estamos hablando de ser como Cristo, estamos hablando de adquirir las cosas que espiritualmente nunca perecen. Porque el día que nosotros muramos, ya el cuerpo no va a estar presente, pero nuestra alma va a seguir viva. Nosotros no vamos a desaparecer. El cuerpo desaparece, pero no nosotros. Nosotros nos vamos a ir a esperar el juicio de Dios, que es nuestra gran esperanza. Bueno, entonces, somos hechuras suyas. ¿Verdad? Que tú quieres saber cómo era, mira a Cristo. Cómo es Cristo, eres tú. Entonces, Pablo nos revela algo muy importante, y que todos nosotros necesitamos saber para darle sentido a la vida. Necesitamos saber cuál es el propósito de nuestra vida, de lo cual ya hemos hablado constantemente, pero también necesitamos saber qué se espera que hagamos con la vida que nos fue dada. O sea, la actividad, cómo se va a manifestar este propósito. Acuérdense que fuimos hechos para amar a Dios, para aprender a adorar a Dios, fuimos hechos para servir, fuimos hechos para ser como Cristo. Bueno, todas esas cosas que ya hemos visto anteriormente es el propósito. Pero también Pablo aquí nos revela que además Jesús preparó cosas para nosotros en la actividad diaria, donde ese propósito se ha de cumplir. Entonces, constantemente, dice, y ya hemos hablado constantemente del propósito, y necesitamos saber qué espera que hagamos con la vida que nos fue dada. Entonces, veamos acá. Dice, Dios dice en este texto que Dios preparó de antemano, o sea, es un plan preparado, no al azar, buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Y esto no se refiere a obras moralmente buenas o aceptables. No, que cuando usted habla de buena obra, una obra moralmente buena y aceptable. No, no, no. Es que como lo que está pasando ahí con la niñita dando un paro, o una obra moralmente aceptable, una buena obra, un acto de caridad, un acto de piedad. No, no, no. Dios cuando dice que preparó toda buena obra para que anduviese, es toda la actividad humana que trae bendición. Toda actividad humana. Chuta, que el panadero me haga pan, me bendice, puedo comprar un pan, no me muero de hambre. Que una persona se le haya ocurrido la idea de traerme agua a la casa, bueno, me puedo bañar. Todas esas cosas que el ser humano hace para bien del ser humano son las buenas obras que Dios preparó. Todas las actividades que Dios preparó en la tierra son eso. Y cuando nosotros pecamos, cuando pervertimos esa actividad, cuando la usamos mal y produce daño. Entonces, cuando Dios dice que nos preparó toda buena obra, no está hablando, como creen algunos, de cuestiones solamente éticas o morales, de ayudar al necesitado, de pescar al seguido y hacerlo pasar por
el camino del cruce, hizo una buena obra, o moralmente, no, mira, ayudó a su hermano, qué buena obra hizo. No, no está hablando de eso, está hablando de toda la actividad humana que Dios preparó para bendecir al ser humano. Todas esas cosas Dios las preparó de antemano, no fue un plan de al azar. Todas las cosas que hacemos en la tierra las preparó Dios para que anduviéramos en ellas, para bendición del ser humano. Pero el ser humano, por el pecado, muchas veces ha pervertido estas cosas, las ha convertido en cosas dañinas, en vez de ser de bendición, o son dañinas o son de bendición a media, y no logran el propósito total. Entonces, cuando hablamos de toda buena obra, que Dios tuvo un plan, Dios no estuvo al azar, no es que ahora si Dios se le ocurrió algo y está tratando de arreglar este mundo pecador a medida se le ocurren cosas. No, no, Dios preparó de antemano toda buena obra, toda cosa, toda actividad de que trae bendición al ser humano. Se refiere a la actividad que Dios ya había prevista para nosotros desde la creación del mundo. Y lo podemos ver en lo que hace el hombre y que no siempre usa para bien. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo esencial, eh, lo que realmente nosotros podemos ver. Y yo, es lo que vamos a estudiar hasta hoy día, es lo que tenía preparado para ustedes.